Justo entonces sonaron 12 campanadas en la iglesia. Sintió sacudirse a su lado los muertos que transitan al filo de la medianoche. Sabía que las campanas no suenan solas, mas imaginó que había sido tocadas por el sacristán cumpliendo con la tradición de, en funciones de sereno, avisar la llegada de las 12 de la noche con igual número de campanadas. Sí, claro, han sido tocadas por el sacristán, se dijo mentalmente. Sintió un poco de ánimo con ese pensamiento. Pensar que había alguna persona cerca le dio coraje y con decisión se fue siguiendo su camino. Llegó a la esquina nordeste de la plaza, cruzó hacia el sur y con unos pocos pasos quedó frente a la iglesia. Volvió al recuerdo de los fantasmas y tuvo miedo de levantar la vista. Tenía los ojos fijos en la punta de sus zapatos. Hasta entonces no se había dado cuenta que estaban raídos y desconchados en las puntas, con mugre, barro y bosta de la calle. Solo se veía él, es decir, su parte inferior, de la cintura para abajo. Le pareció que parado allí se encontraba incompleto, apenas movía los ojos de un lado para otro, y en un reducido espacio que poco a poco fue alargando a medida que sus impulsos dominaban la situación. Por eso los fue deslizando lentamente hasta tropezar con el centro de la calzada, luego con la acera de enfrente y allí los dejó posados. De repente sintió un escalofrío que estremeció todo su ser. Los pelos se le pusieron de punta, la epidermis se le volvió un erizo. Un frío, no sabía de dónde, se le estaba calando hasta los huesos. Presentía que algo no muy distante le acechaba. Era una terrible sensación. Trató de rezar, mas no pudo. Sintió la desesperación de no saber rezar. Recordó que nunca quiso, desde niño, aprenderse las oraciones que su madre se empeñaba en enseñarle. Cuando en su casa trataban de enseñarlo, ya adolescente, salía con una bravuconada. Ahora lamentaba no haber aprendido aquellos rezos. Rebuscó en su interior un tanto de valor y cambió su comportamiento. Se sintió diferente, había pasado la crisis. El pánico se había ido. Recuperado ya, deslizó su mirada hacia la pared frontal de la casa cural. Vio su amarillo colonial y entonces, cosa curiosa, comenzó a recordar todas las casas amarillas que había conocido. Ello le sirvió para abstraerse un poco de la angustiada del momento. Dio varios pasos más y al cambiar su mirada hacia el lado opuesto fijó los ojos de la parte sur de la fachada de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá de El Tinaco. De pronto no quería avanzar más, ni con la mirada ni caminando. Le parecía que algo lo detenía. Volvió el escalofrío. Otra vez el miedo en forma de erizo sobre la piel. Una brisa pasó fugaz. Parecía que le helaba los pantalones. El miedo se le arrinconaba en todas las partes del cuerpo. La mente se le plagó nuevamente de recuerdos asustadizos. Vuelta a pensar en las oraciones y nada. Le vino a la memoria nuevamente el sacristán. Quiso encontrárselo para abrazarlo, hablarle, tenerlo a su lado, que le hiciera compañía y con su ayuda terminar aquella agonía. Así cobró fuerzas otra vez. Lo buscó cerca, pero no lo encontró. si tocó las campanas, está en el campanario. Se dijo para sí mismo. Alzó los ojos para tratar de verlo en lo alto, donde están las campanas, y lo que vio le heló la sangre. Un hombre inmenso, semejante a un gigantesco muñeco de largas piernas que montado en el campanario las estiraba hasta el suelo. Perdió el aliento. No podía hablar, menos gritar ni dar un paso, tampoco correr. La impresión le dejaba en el pecho un terrible susto cardíaco. Era un ser grandote, delgaducho, fumándose un tabaco tan descomunal como él mismo. Las piernas las bamboleaba de una puerta a otra en la entrada de la iglesia y las chocaba luego arrancando chispas de candela con sus tobillos y talones.
Aquel ser reía diabólicamente. Era risa satánica. Aquella risa grave, profunda, estentoria, invadía sus oídos mientras un vaho de sulfuro le llegaba a la nariz. Los brazos los extendía el fantasma y le quedaban sobre la techumbre de la iglesia, y cuando recogía sus manos aparecían amontonadas sobre los balcones de la fachada. Sentía que la muerte le llegaba en forma de fantasmas, de noche oscura, de pueblo solitario, de angustia sin compasión. Estaba inmóvil. Sin embargo, hizo un esfuerzo supremo y sus ojos, que parecían dominados por aquel extraño ser de ultratumba, comenzaron a girar como lo dictaba su voluntad. Apenas les dio vida, trató de desviarlos de aquel sitio y muy poco a poco lo fue logrando hasta que comenzó a sentirse con libertad de movimiento, capaz de caminar y sobre todo correr. Dio la espalda y salió a todo escape. Ya no le importaba hacia dónde dirigirse. Correría y correría hasta perderse de aquel lugar y llegar a su casa para pasar aquel asombro. Alcanzó la esquina norte de la iglesia y cruzó hacia el río, hacia el este del poblado. No había andado ni una cuadra cuando desde el alero de una casa le llamaron. Señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué corre tanto? Detuvo la carrera, descansó por breves segundos. Nuevamente se sintió seguro. Hizo cortas inspiraciones, expulsó fuerte bocanadas de aire, recuperó la confianza en sí mismo. Extrajo un pañuelo amarillento por el sucio del bolsillo de pantalón y se lo pasó por la frente secando el sudor, que parecía siglos que le estaba corriendo, y cogió aliento para responder al interlocutor que aún no había visto. Vengo asombrado de la otra calle, compañero. ¿Y qué hay en esa calle? Fue la nueva pregunta. Algo horrible. ¿Pero qué es eso tan horrible? Me ha salido el canillón, sentado en la torre de la iglesia. Es un aparecido con las piernas y brazos muy largos. Seguidamente oyó una risita muy fina. Esta le pareció conocida. Un ligero sacudimiento le estremeció al compararla con la que anteriormente había oído en la iglesia. Esta vez era una carcajada cargada de humor malsano, con un rintintín de mofa. Intrigado, buscó al que le hablaba y lo divisó viéndolo como un hombre pequeño sobre el tejado. Entonces el hombrecillo se removió, a la vez que burlonamente le decía: serán tan grandes como las mías. Mientras extendía sus piernas y las posaba en el alero de la casa de enfrente, haciendo un puente entre los dos techos y moviendo sus manos sobre las rodillas, a la vez que reía grotescamente, murmurando: ¿será posible que tú, que me has descrito infinidad de veces, te asustes al encontrarme? Ya era demasiado. Entornó los ojos, cayó al suelo violentamente y se sumió en la inconsciencia hasta el siguiente día, en que fue recogido por los lugareños que a horas muy tempranas se aprestaban para ir a sus diarios aseos. Después, ya recuperado y con el amargo sabor de tal experiencia, juró no beber más en su vida, no seguir siendo el noctámbulo empecinado, a aprender a rezar y a olvidarse de chistar con los fantasmas, sean imaginarios o los de purita verdad. La noche de El Canillón. Juvenal Hernández, Tinaco, Cojedes, 1933. Cronista de su ciudad natal. Entre sus libros se cuentan los poemarios Esclusas de Confesión, 1994. Palabreo del Adiós, 1979. 8 cantos de amor, 1981. Poemas de incertidumbre, 1991, y otros 6 textos de historia regional.